Y de algún modo la opinión pública determinaba que estaba, digamos que polarizado el sistema, donde había una fuerte figura de Joe Biden antes del debate. Claro. Una vez acontece el debate, este tipo, palabras, digamos que muy, muy cortas, no hace nada bien, y se figura, digamos que muy clara la postura de Donald Trump. Sí. ¿Y por qué en materia geopolítica es importante? Porque si bien nos habló mucho, una de las cosas que sí quedó muy clara es la postura que tiene antiatlantista Donald Trump, ¿no? Una de las cosas que quedó clara es que dijo, antes de incluso llegar a ser presidente, soy capaz de que termine la guerra, haciendo que negocien Vladimir Putin y Zelensky, diciendo que Zelensky era un gran vendedor que estaba robando el dinero de los norteamericanos. Entonces, de algún modo quedó claro en el debate presidencial cuál es la postura geopolítica por parte de Donald Trump de cara, digamos que lo que implica seguir apoyando a través de recursos y lo que implica también, digamos, el despliegue de la OTAN, ¿no? Con Donald Trump hubo un repliegue en ese sentido y se propone él, digamos que una disputa aislacionista. Porque la cuestión importante en geopolítica para Donald Trump no es Rusia y no es Ucrania, es China. Y en ese sentido la disputa es comercial y tecnológica. Eso por un lado, ¿no? Bien. Pero por otro lado, tenemos el escenario de lo que aconteció en Francia. Agrupación Nacional de Marine Le Pen parece que va a llegar a ser el partido predominante en la Asamblea Nacional. Esto implica que va a tener poderes legislativos de una manera muy impresionante para Francia. Esto no es una novedad. En 2002 y en 2017, en ese momento Frente Nacional ya habían tenido una disputa con el partido de Emmanuel Macron. Ahora en este caso es fundamental porque no se nos puede olvidar que Francia es la segunda economía más grande del marco comunitario europeo y la propuesta de ellos, por supuesto, no es, como ya lo hemos hablado en el programa, anti Unión Europea, no lo es, pero sí es anti-inmigratoria y sobre todo anti-atlántica. Ellos están en contra también de la guerra. Entonces, ahí te voy a parar un poquito, ¿no? Porque justo hablaste de la cuestión francesa y el tema de la inmigración. ¿Qué atendida le dio Meloni? Pero por supuesto. O sea, ¿Qué atendida le pegó Meloni a Macron? Ahora, hay una cuestión muy particular y es que de manera transversal, no todas las derechas son iguales en el marco comunitario europeo, pero hay un factor que sí es aglutinante y es la cuestión de la migración, ¿no? Entonces, Víctor Orbán, Marine Le Pen, Giorgia Meloni, Donald Tusk, todos están en contra de la migración, en particularmente de la migración musulmana, ¿no? Hoy leí un dato, Francia tiene 1 millón de musulmanes y lastimosamente en la opinión pública se asocia la criminalidad con la migración. Claro. Entonces, ¿de qué podemos concluir de la jornada electoral y previa en el debate electoral de los Estados Unidos? Es que hay una clara postura hacia el aislacionismo. Aislacionismo. O por lo menos esa es mi lectura. Eso quería hacer y ahora, bueno, continuemos con China. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Teniendo en cuenta esto que plantea Dani, hay una postura antiatlantista que está resurgiendo en los centros de poder, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque también están viendo que el proceso de China para poder constituir esta globalización y constituirse como una potencia económica, tecnológica y a la vez militar. Disculpame que te interrumpa, Facu, pero por las dudas, por si alguno no escuchó alguna charla anterior, cuando decís antiatlantista, te referís a salir de la OTAN. Me refiero a dos cosas. Una es salir de la OTAN y otra es la globalización basada en ciertas políticas que responden al interés atlantista, ya no estarían funcionando para los marcos nacionales. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Es que las propuestas de los diferentes partidos nacionalistas, para decirlo así, que se identifican como derecha, están volviendo al origen de su inicio, en una construcción económica, cultural e industrial, y plantean que la globalización atlantista o globalista, vamos a decirlo así, globalista, donde lo supranacional es superior a lo nacional, ha llegado a un límite de decadencia que no se pueden sostener las equidades sociales de cada país. Claro, es una postura más proteccionista de la nación, digamos. Exactamente, pero esto se basa en dos cuestiones. Uno es en los grandes niveles de desigualdad de la democracia liberal que hay en los centros de poder y a la vez en las periferias. La discusión cruje la democracia en esa discusión, pero cruje planteando que el poder, digamos, atlantista o globalista permeabilizó
se infiltró tanto en las naciones que terminó, digamos, destruyendo cualquier interés nacional. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque China, hoy iba a hablar yo un poco sobre Argentina y China, pero no sé si me da el tiempo, capaz lo hacemos en el próximo programa. Tranquilo. China, ante nada, es un nacionalismo y se plantea como una civilización. Y creo que lo expliqué el programa pasado un poco, con un concepto que es de la dinastía Zhou, que es la Tailla, que es un concepto que es, bueno, todos bajo el mismo cielo, pero que tiene que haber ciertas cuestiones para poder convencer a los demás para que estén de acuerdo con ese sistema. Y ese sistema no es mediante la coerción, sino sobre cómo convencer y persuadir. Y habla de una estructura supranacional, pero sin destruir las estructuras independientes territoriales. ¿Le suena lo que estoy diciendo? ¿Qué quiero decir con esto? Sí, está muy bien que haya flujos internacionales, que haya globalización, pero no se puede debilitar las opciones nacionales. Y cada uno lo maneja como quiere su opción nacional. Y esto es la visión que tiene China con respecto a la discusión con el atlantismo. Voy a dar un ejemplo muy concreto. Hace 2 días o 3, el BRICS anunció su desdolarización total. ¿Qué quiero decir con esto? La mitad del mundo, para decirlo así, acaba de anunciar que no va a usar más la moneda dólar como patrón de acumulación y de intercambio. Esto es un golpe muy fuerte al atlantismo, a la economía al sistema petrodólar, y una cuestión que nadie habla generalmente, que Estados Unidos es el país que tiene la mayor deuda del mundo. ¿Por qué lo tiene? Porque tiene la maquinita para imprimir y no tiene que rendir cuentas porque maneja los organismos multilaterales. Y además, voy a decir algo que dice un pensador que es un italiano, justamente, Lazzarato, es: el poder del dólar se mantiene con el poder de las armas. De eso ya no cabe duda. Y eso se sigue manteniendo de esa forma, pero se está creando un polo que está avanzando fuertemente mediante la ruta de la seda, mediante acuerdos de memorandos y complementaciones, fortaleciendo los esquemas nacionales. ¿Por qué? Porque China entiende que en la discusión que tiene que tener con el poder anglosajón o el poder atlantista o globalista, la discusión tiene que ver con que sea win-win, no que sea... Yo quiero dar un poco de perspectiva. Perdón, y de vuelta Sí. para que todo el que escucha lo entienda. Win-win es ganar-ganar, digamos. Ganar, Una discusión ganar. en la que ganan ambos, ¿no? Eso vamos a dejarlo. Ganar quiere decir la complementariedad, no la competencia. Bien. En un sistema que desde la caída del muro de Berlín, de la implosión de la Unión Soviética, habló de un sistema de libre mercado y democracia liberal con la competencia perfecta. Cambia el discurso, cambia el clima de época. China no es buena, China tiene intereses. Claro. Intereses nacionales. Y esto lo recalco porque la discusión que está yendo el mundo, o se está dando en general, es el interés nacional ante nada. Y a partir de ahí discutimos lo que vos quieras. Otros países todavía no están en ese tenor. Argentina no está en ese tenor. Y no porque sea Milei, sino porque la élite argentina todavía no comprende que tiene la mitad de su territorio colonizado. Ya lo expliqué en un momento por lo que es el Acuerdo de Madrid de 1991, donde compartimos soberanía con Gran Bretaña, todo lo que tiene que ver de la Patagonia hasta la Antártida. Todo nuestro movimiento cívico, militar, económico, todo tiene que ser informado al comando británico que está en las islas. Dani. Bien, yo quería retomar algo que me parece muy interesante para brindar un poco de perspectiva histórica en cuanto a lo que plantea Facundo. Y es que mitad del siglo XIX y mitad del siglo XX, desde la historiografía china, es considerado como el siglo de la humillación. ¿Y esto qué implica? Esto implica la historia del colonialismo occidental en lo que fue China y el sudeste asiático. China particularmente fue, digamos que presa de este colonialismo europeo, de una manera muy particular porque China, en el contexto en donde se dan las guerras del opio, no dependía del comercio exterior atlántico. Y la manera en la cual empieza a comerciar es a través de sangre y fuego. Entonces, si nosotros hacemos una retrospección histórica en lo que implica la manera en la que se ha vinculado China, siendo una potencia que pasó por un proceso colonial y luego de descolonización, y cómo actualmente se plantea esta lógica del win-win, podemos ver cómo ha modificado el tablero en materia de cómo se dio la historia del comercio exterior en el sistema capitalista. En una primera etapa a base de sangre y fuego y colonización, en esta etapa a través de nexos comerciales. Exactamente.
y la discusión que se está dando en términos de poder es geoeconómica. Pasamos de la discusión de la guerra nacional, de los territorios, a la geoeconomía, de los recursos particularmente, y de qué sirven y quién tiene esos recursos. China es una civilización que tiene un sistema democrático de partido único. Ellos no hablan de dictadura, los chinos mismos no hablan de dictadura, es algo que le planteamos nosotros como occidentales, hablan de un sistema unipartidista que rinde cuenta a la sociedad con resultados económicos, mediante la armonía equilibrada, dice. Entonces, si nosotros tenemos un grado de armonía y un grado de vivir un poco mejor, va a funcionar. No hay que olvidar que China son 1.400 millones de personas. O sea, si acá tenemos un quilombito porque se mueven 100.000 personas, imagínense 100 millones de chinos enojados. Digo, mantengámoslo a raya. Que todo va de la mano, digamos, el que sea un partido único permite que las decisiones sean más fáciles de tomar. Más o menos, porque el sistema político chino es bastante difícil. Dentro de ese partido único imagino que hay un montón de líneas también. Exactamente, de hecho las regiones autónomas tienen mayor decisión que el poder central. O sea, los gobernadores, digamos, de cada provincia china representan a una facción del Partido Comunista Chino, pero que tienen la decisión de tener formas de comerciar con el exterior como con el interior. Sin embargo, hay una característica que yo no quiero dejar de lado, y es que actualmente cuando hablamos del sistema de gestión de tecnología de información y comunicación, los chinos sí logran a través de la centralización de la información ser mucho más eficientes que el mundo occidental. ¿A qué me refiero yo? A través de la base de datos que tienen de los ciudadanos pueden entender fácilmente cuál es el estado de salud de la sociedad. Pueden entender, por ejemplo, medidas e indicadores sociales para la toma de decisiones de política pública. De hecho, actualmente cuando hablamos de los clústeres productivos, es decir, en donde se desarrollan mayores capacidades técnicas y desarrollos industriales y tecnológicos, ya no es Silicon Valley, es Shenzhen en China, ¿no? Entonces, de algún modo sí hay una ventaja comparativa debido a la digitalización que ha tenido y la posibilidad que tiene el gobierno chino de regular la inteligencia artificial, la tecnología, la extracción de datos. En términos de interés nacional y una centralización, como dice Dani, en términos de decisiones políticas internas hay una descentralización. ¿Por qué? Porque había muchos hechos de corrupción. En China se han fusilado funcionarios por hechos de corrupción y se han desaparecido funcionarios que después han aparecido por ahí y diciendo soy culpable, para decirlo así, porque había muchos hechos de corrupción, primero. Segundo, porque las empresas estatales, que cuando China empieza la internacionalización de sus empresas para exportar hacia afuera, para poder articular hacia afuera, esas empresas fueron desmembradas y hubo muchos hechos de corrupción en términos de la venta de activos. Entonces, a partir de eso empieza de vuelta la cuestión de, bueno, cada región tiene que ordenar esto de esta manera y tiene este plazo de ordenarlo. Y cada región, lo digo para que se termine de comprender, lo que antes era todo por 2 pesos, cada región ahora se especializa en una dimensión de la industria o de la tecnología. Esto tiene un cuello de botella que se llama los recursos naturales. Ese cuello de botella particularmente lo empieza a, digamos, a ver de qué forma lo puede arreglar, para decirlo así, es que sus empresas empiecen a salir hacia el exterior a buscar complementariedad económica. Y ahí empieza el discurso de la coexistencia pacífica. China entra a la región, para ir cerrando, en más o menos en el 91 empieza a entrar fuertemente en la región y empieza a hacer acuerdos bilaterales. Acuerdos que permite Washington. Porque debido al consenso de Washington había una transformación económica e industrial en la región muy fuerte y había que equilibrar lo que la región y la industria perdían esa transformación económica con algo que pueda, digamos, suplantar la pérdida de divisas o de actividades. China entra en esa lógica con el beneplácito de Washington para que empiece a acordar tanto con Brasil como con Argentina una cuestión de exportación e importación y empieza a aumentar lo que es en cierto punto el porcentaje de comercio y los acuerdos. Ahí empieza la relación con la región particularmente. Después se va sofisticando, que eso lo vamos a contar en otro programa, porque China es nuestro segundo socio comercial. Claro. Literalmente. De hecho, en términos de inversión extranjera directa, China es el mayor socio de la región. De la región. ¿En términos de qué? Inversión extranjera directa. Bien. Es decir, es este salvoconducto que dice Facundo de cómo Washington permite que en su región se
que en su región, digamos que geopolíticamente dominada, que es América Latina o tradicionalmente, se pueda comerciar con este tipo de inversión. Porque Bien. Washington no podía, y hay que decirlo, poner la cantidad de dinero para equilibrar eso. Con esto me parece que es como una introducción bastante interesante Bien, de lo que es China. interesantísimo. Pero estemos atentos a los movimientos que van a pasar, porque los movimientos, ahora hay una cumbre del Mercosur en Paraguay, puede haber un desequilibrio muy fuerte con el acuerdo automotriz histórico de la Argentina y Brasil por los desplantes del Ejecutivo. Iba a decir exactamente lo mismo. A la vez también, tanto el Brasil como gran parte del Mercosur tienen un avance de negociación con el África y con Asia, a diferencia de donde está yendo la Argentina. Estemos atentos en esa cuestión, es importante porque ese acuerdo es un punto aglutinante en términos de defensa, de desarrollo de capacidades. Y otra cosa, el debate es muy seguido por los chinos en general. De hecho, hace 2 días, 3 creo, se dio la conferencia de los 70 años de los países no alineados. ¿Eso qué quiere decir? La Argentina fue uno de los fundantes de los países no alineados. Digo, Mao Zedong también, Perón, todas esas cuestiones tienen que ver con una cosmovisión del mundo. Bueno, China reunió a todos los países no alineados para reafirmar su compromiso con una globalización heterogénea y que respete, digamos, la coexistencia pacífica. No hay que tenerlo muy a la ligera, porque capaz vamos a ver ciertos corrimientos estos 30, 40 días que van a afectar los próximos 10 años. Wow. Y para- Yo quiero cerrar decir Bien, algo decime. que dijo Facundo, que no quiero que se me vaya. En materia de electromovilidad, que es uno de los futuros en materia global, hay un movimiento muy particular, y es que Alemania, uno de los países que más importa productos chinos en materia de electromovilidad, decidió poner aranceles muy altos. En ese sentido, es fundamental el mercado brasilero. No se nos puede olvidar que tiene más de 200 millones de personas Sí, y pero tiene vínculos e infraestructura para poder traer esa electromovilidad. para ponerlo en blanco sobre negro, y este tema de... Ahora te doy la palabra, Tato. Para ponerlo en blanco sobre negro, digo, por lo que nos están escuchando, por lo que nos puedan ver después en el programa, porque la intención primaria cuando hicimos este bloque de geopolítica era poner en blanco sobre negro para la gente en cuánto influía los actos comunes, ¿m? Que pueden pasar acá, que pueden pasar en el mundo, en la economía de los particulares, en los ciudadanos de a pie. Bueno, el entredicho que tienen entre Milei y Lula, mejor dicho, los exabruptos de Milei contra Lula, están poniendo en peligro la automotriz, la industria automotriz. Y es el principal socio nuestro, es Brasil. Digo, ¿esto qué se traduce? Para que se ponga en blanco sobre negro. Se traduce en que puede haber cierre de fábrica porque ya la demanda de automóviles no va a ser la misma. Y algo peor, pero bueno, lo dejo. No, tengo un comentario de Coti en el caso que dice: por favor, nos quieren sacar nuestro país. Me preocupa depender de opiniones que perjudica a toda nuestra América. ¿Pueden ayudar? Coti, si entiendo que estás apuntando al Ejecutivo, por lo que estoy entendiendo, Sí. en cierto Y punto. son opiniones, claro, Sí, las sí. opiniones de... O sea, imagino que del Ejecutivo, que es el que está a cargo de todo esto. Lo que digo son 2 cuestiones importantes. Una es, primero, nada de lo que está pasando es un desequilibrio mental. Hay fuerzas que están jugando para la fragmentación de la Argentina en sus recursos naturales y territorio, y a la vez en la destrucción de vínculos históricos para atarnos a vínculos que en realidad son nuestros adversarios geopolíticos y económicos. Y eso existe, eso está. Si no, ustedes vean lo que pasó en la reunión de OEA con Mondino, cuando Latinoamérica no les dio ningún tipo de cargo en la OEA a la Argentina. Con respecto a eso, las opiniones, para poner en blanco sobre negro, como dice Mario, es muy peligroso que vos quiebres un acuerdo histórico comercial que estaba basado en la piedra angular de seguridad nuclear. O sea, el Mercosur nace particularmente como la seguridad y la democratización de los países y la transferencia tecnológica. Y esto implicaría pérdida de divisas. Y si hay pérdida de divisas, no hay desarrollo de política pública. Y si no hay desarrollo de política pública, no hay posibilidad de desarrollo social. Clarito, entonces, con esto creo que estamos por concluir y cerramos el bloque de geopolítica del día de hoy. Gracias, Daniel, gracias, Facundo, Gracias, como Mario. siempre, nos Gracias vemos el a martes que todos viene. ustedes. Un gustazo. Muchas gracias. Bueno, mientras se van sacando los auriculares los muchachos, o si quieren quedarse, ningún problema. Pero Martín, ¿estás al aire? Sí, estás ahí. ¿Cómo que no? A ver, ¿estás ahí, Martín?
Parece que no tenemos volumen. Upa, no tenemos... ¿Qué pasó? ¿Estás muteado o algo de eso, Martín, querido? Puede ser que esté muteado. Mientras tanto, recordamos Sí, el ahí teléfono está. Dale. 11 2595 6916 para quienes quieran comunicarse a través de la línea de WhatsApp y nos están escuchando a través de www.ambienteradio.com.ar. Bueno, a ver si me escuchan ahora. Ahora te escuchamos, Vamos. Ahí va. pero espectacular. Estaba. No, este segmento la verdad que me fascina, así que siempre estoy ahí escuchándolo porque es muy interesante. Bueno, Martín, todavía no se fueron los muchachos. Si querés hacer una pregunta, hacela, y si no, largamos con brújula culinaria. Vamos con brújula.